Hola Crema, antes de ver el video no te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal para ayudarme a crear más contenido como este. El video que estás a punto de ver fue inicialmente grabado con VHS por mi papá y actualmente me encuentro digitalizando este material para que llegue a muchos más hinchas de la U. Así que me ayuda mucho que dejes tu like y que compartas el canal. Ahora sí, los dejo ver el video. El domingo 17 de marzo, fecha de inicio del campeonato descentralizado, encontró a Universitario con la cabeza puesta en la Copa Libertadores de América. Sin embargo, los cremas se dieron su tiempo, fueron a Chiclayo con todos sus titulares y debutaron ante Auris Cañaña, al que derrotaron por 1-0 gracias al chino José Pereda. La segunda fecha ponía en el camino a Guardia Republicana y esta vez el técnico Sergio Marcarián prefirió alinear a sus reservistas. Fue otro triunfo ahora por 2-1 en el Lolo Fernández y luego, a pedido del propio Marcarián, los cremas se olvidaron del torneo y volvieron a poner sus 5 sentidos en la Libertadores, buscando asegurar la clasificación a segunda fase en las revanchas ante Cristal y los uruguayos Defensor Sporting y Peñarol. La Copa era la obsesión de todos, pero el 8 de abril el sueño de la Libertadores parecía convertirse en pesadilla luego de la derrota ante Sporting Cristal por 2-1. Y no solo eso, el minuto 91 significó la renuncia irrevocable del técnico Sergio Marcarián en pleno vestuario, quedando el equipo casi eliminado y sin entrenador a pocas horas del viaje a Uruguay. Víctor Pichicho Benavides se hizo cargo del plantel y los cremas sacaron la garra para, en el mismísimo Estadio Centenario, derrotar a Peñarol por 2-1. Eddie Carazas, más diablo que nunca, y Carlos González con un toque mágico pusieron los goles y le regalaron al hincha crema una noche inolvidable. La U volvió a ser la U y había moral para seguir avanzando. La clasificación volvía a ser posible, aunque lamentablemente no solo dependía de camisetas cremas. 24 horas más tarde, Cristal y Defensor Sporting no hicieron nada, igualaron 0-0, resultado suficiente para estar en la segunda fase junto a Peñarol. La U alistó el regreso eliminado, pero con las maletas cargadas de orgullo. La Libertadores quedaba para otra vez y el descentralizado volvía a aparecer. Sin embargo, lo primero era encontrar el hombre ideal para enfundarse el buzo crema. Roberto Fleitas, Gualberto Díaz, Hildo Manero y el actual seleccionador uruguayo Juan Abuchaín eran los candidatos. Sin embargo, la decisión final cruzó el Río de la Plata, dejó Uruguay, viajó a Argentina y trajo a don Eduardo Luján Manera, compañero de Bilardo como pincha rata y ex técnico de Estudiantes de La Plata, Vélez Arfield y la selección paraguaya. El objetivo era la vuelta olímpica y terminar con la hegemonía de Cristal campeón 94-95. Manera llegó al país el domingo 28 de abril muy temprano y esa misma tarde ya estaba en el Cusco observando a sus nuevos pupilos en el empate sin goles frente a Cienciano. Al día siguiente asumiría oficialmente la conducción del plantel y debutaría el domingo 5 de mayo ante Sport Boys del Callao, por ese entonces la sorpresa del torneo. Dicen que todo técnico comienza ganando, pero Manera rompió la regla y los cremas perdieron 2-1 por culpa de Germán Carti, quien se cobró la revancha, y el Tata Jorge Reyes. La nueva era se iniciaba de mala manera. Recién en la octava jornada, con este gol del brasileño Alex Rossi, Manera sabía lo que era ganar sentado en el banco crema. Fue 1-0 apretado ante Pesquero, aunque la U seguía a media tabla con partidos pendientes y sufriendo mucho para encontrar el gol. Este comenzaría a llegar el 29 de mayo, cuando un vuelo procedente de Buenos Aires anunciaba el arribo del delantero argentino Adrián Sornomás, llamado el Pirata y con un récord de más de 15 goles por año. Casi del avión a la cancha, Sornomás debutó en Trujillo en partido pendiente con San Agustín y confirmó sus antecedentes de goleador, marcando el primero de la victoria crema por 2-1. Los hinchas volvieron a quedar esperanzados en esa dupla que formaban Sornomás y Alex Rossi, pero una falta grave del brasileño con Luján Manera originó su separación definitiva del plantel. El técnico solicitó un nuevo delantero, pero la falta de presupuesto impidió que los dirigentes concretaran algún fichaje y Manera tuvo que arreglárselas con lo que tenía. El argentino poco a poco conoció el plantel, lo formó a su estilo y sin brillar Universitario comenzó a sumar y a meterse entre los primeros del descentralizado. Así llegó el primer clásico del año correspondiente a la 13ª fecha y disputado el sábado 30 de junio en el Estadio Nacional.
Waldir Sáenz puso de ventaja a los blanquiazules, pero el Pirata Sornomás, siempre él metido en el área, puso el 1-1, que no cambiaría hasta el pitazo final de Alberto Tejada. El siguiente encuentro pendiente ante Unión Minas de la cuarta fecha no fue un partido más. Significó la vuelta nada más y nada menos del conductor y capitán Roberto Martínez, tras 7 meses alejado de las canchas. Fueron 3 importantes puntos gracias a los certeros remates de Loco González y Paolo Maldonado desde el punto de penal, y la presencia de Martínez despertó más al hincha y le dio al plantel una motivación especial. Y vino el otro clásico, el nuevo clásico ante Sporting Cristal. La oportunidad de arreglar esa deuda copera, y así fue. El puto Guadalupe, confirmando que siempre la rompe ante los limenses, y cuando no, Sornomás, otra vez sin perdonar en el área, hicieron los goles de una victoria importante para gozarla en la tribuna y en el camarín. El final de la primera rueda encontró a la U atropellando y con posibilidades de alcanzar la punta en cualquier momento. Cristal terminó de líder con 34, los cremas con 32 y Alianza con 30 puntos. El pleito, como en los últimos años, volvía a estar entre los tres. Más comenzaron a soñar que era su año, cuando en la segunda fecha de las revanchas, el 31 de julio, alcanzaron la punta por primera vez en lo que iba del descentralizado. Le ganaron 2-1 a Guardia Republicana con goles de Paolo Maldonado en Cañete, y en el Sur Chico hubo festejo grande. 38 puntos y el primer lugar, aprovechando además la caída de Sporting Cristal en el Cusco. Se había llegado a la punta y ahora, como siempre, lo más difícil era mantenerse. Parecía que se iba por buen camino, haciendo respetar la condición de local y manteniendo el invicto en provincias. Incluso en la temible altura del Cerro de Pascua, a más de 4.380 metros sobre el nivel del mar, se sacó un buen punto que pudieron ser los tres, a no ser por un descuido defensivo en el minuto final. A pesar de todo, la punta seguía siendo merengue, aunque ya no por mucho tiempo. El sábado 7 de agosto, en el mismísimo Lolo Fernández, Ciclista Lima terminó con el liderazgo y la fiesta crema. Un golazo de tiro libre de Óscar Fernández, que dejó a Óscar Ibáñez cogiendo el aire, puso el único gol del partido y permitió que Sporting Cristal retomara el primer lugar gracias a su triunfo ante Guardia Republicana, quien lo diría, en el debut de Sergio Marcarián con el buzo celeste. Fue una semana que los cremas quisieron arrancarle al calendario, y mucho peor aún cuando el señor decidió hacer descansar en paz a Teodoro Lolo Fernández, el ídolo máximo de la institución, a quien llevó a su lado apenas unos días después. Desde ese momento el plantel se hizo la promesa de lograr el campeonato en homenaje al gran Lolo, promesa que no pudieron cumplir. El primer lugar ya no sería más crema. El equipo de Luján Manera volvía a hacer respetar su condición de local, pero a diferencia del resto del campeonato se dio demasiados puntos en el interior del país. Primero fue un empate sin goles en Talara, que se recordará además por la denuncia de intento de soborno del técnico torino César Cubilla acusando a los cremas, y luego fue la derrota en la calurosa ciudad de Sullana con Alianza Atlético en la última jugada del partido. Fue 3-2 a favor de los norteños y de nada valieron para variar los goles de Adrián Sornomás. Así se llegó al segundo clásico del año. Fue el domingo 20 de octubre en Matute y el 0-0 final prácticamente era el adiós a la posibilidad de obtener el campeonato. El Pirata Sornomás volvió a marcar, pero el tanto fue anulado en una decisión que hasta ahora se discute. La U a lo mucho que podía aspirar era a igualar con Sporting Cristal el primer lugar y forzar un partido extra, pero para esto debía derrotar a los rimenses sí o sí en la siguiente fecha. Fue un partido emotivo, jugado de igual a igual, aunque con un pésimo arbitraje del juez FIFA Jorge Torres, quien no tuvo ningún criterio para manejar el cotejo. Paolo Maldonado hizo soñar a los cremas al dejar en la red un balón que quedó picando tras una acción de Cuto Guadalupe, pero ahí nomás se ganaría la expulsión luego de trabar a Jorge Soto. Esta roja fue muy reclamada por el banco crema, pues Jorge Torres no sancionó de igual forma al rimense Pedro Garay cuando pateó en forma artera a Guadalupe. Los ánimos ya estaban caldeados y mucho peor aún cuando el juez, esta vez con absoluta justicia, sancionó un penal por falta de Morán a Solano. Jorge Soto anotó en el arco de Ibáñez y los cremas veían alejarse definitivamente su opción al primer lugar. Y el partido no pudo tener peor final. Torres sancionó otro penal para Cristal por infantil falta de Carranza Rivera y los cremas se le fueron encima sin dejar que se ejecute el remate y ni siquiera escuchar el silbato final.
Tranquilo. La U quedó así sin ninguna posibilidad de título, se vio superado en el segundo lugar por Alianza y perdió además al técnico Luján Manera y a Paolo Maldonado, Roberto Martínez y José Carranza, tres de sus principales jugadores, por los incidentes producidos. La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol dio como ganadora a Cristal, con lo que los cremas quedaron en tercer lugar. Entonces la tabla final, cumplida las 30 fechas, dejó a Cristal tricampeón con 69 puntos, seguido de Alianza con 60 y la U con 58. Lo que se viene es historia mucho más reciente. Los merengues debieron pelear su clasificación a la liguilla ante Unión Minas. Primero empataron sin goles en la temible altura del Cerro de Pasco la tarde de la lluvia, el granizo y otro gol anulado a Sornomás. Ya en el Lolo Fernández, la U goleó 3-0 sin problemas y se aseguró un lugar entre los cuatro que iban a pelear el segundo cupo copero, aunque iban de ventaja ante Alianza, pues los blanquiazules ingresaban con un punto de bonificación. Y el punto definió todo. Ya en la liguilla, los cremas derrotaron 3-2 a Pesquero con un penal muy discutido, empataron sin goles en el clásico ante Alianza y golearon 5-0 a Cienciano en su mejor exhibición futbolística del año. Lamentablemente no les alcanzó y tuvieron que conformarse con la Copa, pero la Copa Conmebol. Un tercer lugar que es muy poco para lo que obliga la historia universitaria. Una ubicación poco acostumbrada para el hincha crema y una promesa de campeonato para el próximo año de parte de los dirigentes. ¿Se cumplirá? Habrá que esperar. Gracias por ver el video, crema. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal para ayudarme a crear más contenido como este. Es una chamba que toma muchas horas digitalizar, luego editarlo para que pueda estar decente aquí en redes sociales. Así que nada, me ayudaría mucho que dejes tu like. Ya nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Y Aleu. En cuantas partes que te tocó defender la patria, siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón. Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción. Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción.